A ver, empecemos con la visita de Cucalón al presidente de la Asamblea. ¿Tenemos alguna captura de eso o no? ¿O el video de Cucalón? Bueno, ayer dio un paso Cucalón importante, acercándose con el presidente del primer poder del Estado, que es el poder legislativo. No sé si tenemos por ahí alguna foto del encuentro o la visita de Cucalón, ¿no? Si no, pero bueno, no importa, dale. Vamos con la otra captura, Meli. Y me parece bien porque Cucalón, el ministro actual de gobierno, está tratando no solo de recomponer las malas relaciones que guarda el presidente o el ejecutivo con otras funciones del Estado, sino también él mismo, porque fíjense que ayer que visitó a Virgilio Saquicela en el Parlamento, el ministro Cucalón, esto era lo que decía de Saquicela en septiembre del 2022, el señor ministro. El presidente de la Asamblea es un peligro para la democracia. Su servilismo e ignorancia compromete y arrastra la función legislativa. Yo siempre les convoco a ustedes a hacer memoria. Esto era lo que decía el doctor Cucalón con respecto al presidente Saquicela, ¿no? Que es un peligro para la democracia. Su servilismo e ignorancia compromete y arrastra a la función legislativa. Septiembre del 2022. Bueno, ahora en buena hora que ha cambiado su forma de pensar y que está dejando un poco de lado esa percepción que tenía sobre Virgilio Saquicela de que era un peligro para la democracia. En buena hora que ahora se reúna con él. Ahora yo les quisiera invitar a ustedes, no sé si es que en los próximos días, ojalá así sea, podamos tenerle al señor ministro Cucalón en este espacio para conversar, para hacerle algunas preguntas que no le han hecho en otros medios, pero que a mí sí me generan inquietud. Lo que sí he visto es la entrevista que concedió hace días atrás al portal digital que les ha publicado los audios y los informes de estos de inteligencia, y también una entrevista que ha concedido al diario El Universo y que vamos a tomarla como punto de referencia como para poder comentar las primeras ejecutorias de Cucalón. Y yo les voy a decir qué es lo que pienso, porque ayer leí a alguien que afirmaba que yo le estaba dando demasiado crédito a Cucalón solamente porque dije que es un político que tiene experiencia, pero no hay ni cómo decir eso, ¿no? En fin. El ministro de Gobierno llama corrupto a Hernán Luque y lacra a Rubén Cherres, marca distancia entre ellos y el presidente Guillermo Lasso. Así titula la entrevista que le hace El Universo a Henry Cucalón. El periodista le pregunta, ¿cuál es su estrategia para salvar al gobierno en medio de la actual crisis política? Trabajar en la línea del presidente, una comunicación directa con la sociedad civil y con actores políticos para una gran cruzada a favor de la democracia, de la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica. Tenemos que comunicar los valores que queremos defender y quienes quieren caos e inestabilidad, quiénes son los que quieren apelar a la anarquía y quiénes son los que quieren apelar a la institucionalidad. Nada distinto a lo que ya hemos visto, más de lo mismo, y otra vez dividir entre buenos y malos. Algo parecido a lo que vimos en la campaña por la consulta. Pero los va a identificar. En el debate nos vamos a dar cuenta. Uno de los factores a favor de la democracia es la seguridad y nosotros proponemos fortalecerla con la sociedad civil y con los diversos actores reflejados en la Asamblea Nacional, y ojalá haya los votos para la reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en las labores de seguridad interna. Pero eso ya está en discusión en el Parlamento, por supuesto, pero hay que conseguir los votos. No los tienen hasta el momento. Yo asumo, de lo que he visto, de todas las bancadas parlamentarias, que van a estar de acuerdo y podemos encontrar un cauce en común. Aquí también viene un tema de pedagogía, porque debemos comprender que el crimen organizado es el verdadero enemigo de la existencia misma del Estado. Pero el tema de la seguridad, el gobierno lo viene discutiendo desde hace un año y no hay resultados. Es un proceso permanente, pero hay valores que no dependen ni siquiera del Ejecutivo. Pues hoy día, 14 de febrero, gracias a la falencia del sistema judicial y de un fiscal, el criminal más poderoso del país y sentenciado por asesinato va a salir en libertad. El PPL, persona privada de libertad denominado Junior, eso nos lleva a la reflexión como sociedad. Es un tema grave donde todos debemos poner de nuestra parte. Ahí me detengo por unos segundos. El ministro habla sobre la seguridad, ¿no? Y dice que para reconstruir y fortalecer la democracia y la institucionalidad hay que darle seguridad al país. Bueno, vamos 2 años con los mismos discursos
y la misma narrativa, para usar esta palabra que les ha sabido encantar en el gobierno, con respecto al tema de seguridad. Vamos con la asamblea, vamos con una reforma. Bueno, mientras no haya decisión política, y yo por eso ayer en la conversa con Virgilio Hernández insistí en el tema de la decisión política. Cuando hay decisión política y cuando hay voluntad política, por un momento se dejan de lado los discursos y las narrativas, y lo que se hace es empezar a ejercer acciones y política pública. Si no hay una política pública en materia de seguridad, si no hay un plan de seguridad, y si, peor que eso todavía, las fuerzas del orden, que son las que deben velar por la seguridad del Estado, están comprometidas, acá no va a haber ni reforma constitucional, ni consulta popular, ni nada que valga. Repite el señor ministro Cucalón el relato del presidente y del gobierno con respecto al tema Junior, JR, el cabecilla de una de las bandas, ¿no? Y vuelve nuevamente a cargarse al sistema judicial y a un fiscal. La pregunta es, ¿y qué pasa con los 299 documentos que forman parte de un informe emitido por el SNAI, que es el que avala la decisión judicial? Es decir, bueno, resulta que el propio gobierno a través del SNAI dice que don JR es un ciudadano ejemplar, que tiene buen comportamiento, que incluso practica yoga, que se ha rehabilitado, etcétera, 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 y que además recomiendan puede ser un beneficiario de procesos o atribuciones que tiene en este caso la justicia para poder otorgar la prelibertad a un privado de libertad. Sobre lo del SNAI, sobre el informe del SNAI, a favor de JR no dicen nada, ni Cucalón, ni Zapata, ni el presidente Lasso. No dicen nada. Pero él sale porque hay un informe emitido por una institución adscrita al gobierno nacional, al ejecutivo como el SNAI, que dice que JR es un ciudadano ejemplar. Y ahí, por ejemplo, a mí me surge una duda, y es, ¿no será que la liberación de JR es un canje a cambio de la pacificación de las cárceles, por ejemplo? Y si es así, ¿no será que ustedes le dicen al país la verdad? ¿O van a aplicar la estrategia de Carlos Vera de guardarse la verdad y decir su verdad? ¿Por qué no hay resultados en seguridad? En los temas operativos, dice Cucalón, verán que en los próximos días llega nuevo equipamiento para la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para esta lucha contra el crimen organizado. Y yo me estoy encargando de la pedagogía y de la acción en una contraparte importante que es la Asamblea Nacional. ¿La seguridad es cuestión de leyes?, le preguntan. Es de leyes y fundamentalmente de unidad. Si hay algo igual que poderoso que la norma, es una cuestión de unidad nacional. En abril de 2022, el presidente hizo el ofrecimiento de $1.200 millones a la Policía Nacional. Uno creía que eran $1.200 millones extras, ¿no? No, el presidente estaba hablando del presupuesto que anualmente necesita la policía para funcionar. Entonces no es que les iban a dar, tengan $1.200 millones, compren patrulleros, motocicletas, balizas, armas, chalecos antibalas, cohetes, misiles, submarinos, etcétera. No, era, les voy a seguir dando lo que les corresponde como parte del presupuesto para el año. O sea, ahí en esos 1.200 millones se incluyen sueldos, gasto corriente, no inversión, necesariamente. Ahora el ministro dice, en los próximos días llegará nuevo equipamiento para la policía y fuerzas armadas. ¿Cómo? ¿A quién compraron? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Es de Israel? Si es así, ¿a través de qué mecanismos? ¿Qué es lo que se adquirió? ¿Cómo se puede ir hacia la unidad cuando el día de hoy amenazan al presidente de la República con un juicio político? Puede haber diferencias, por supuesto, y la labor de la Asamblea es de hacer contrapeso y fiscalizar. El Ejecutivo, fiscalizar al Ejecutivo. Quien puede criticar que sectores de la ciudadanía e inclusive la prensa presenten denuncias? Nadie, pero como es que aquí están juntando votos para un juicio político y no saben todavía de qué acusarlo al presidente de la República, ¿eso es acaso un ejercicio de racionalidad democrática o es jugar
con las instituciones democráticas?, se pregunta Cucalón. ¿Usted cree que están jugando con la democracia? Absolutamente, están hablando de un enjuiciamiento político al presidente. Aquí pareciera que están creando escenarios para forzar una serie de conjeturas o responsabilidades que al día de hoy no hay absolutamente ninguna. Pero ¿cuál será la respuesta del gobierno frente a este escenario? No hay nada más fuerte que la verdad. Y si esto va avanzando, no tenga la menor duda de que el presidente de la República apelará a una comunicación directa con los ciudadanos para demostrar cuál es el verdadero tema. Me pregunto, ¿será que van a convocar a una nueva consulta? ¿O cuál es la comunicación directa del presidente con el resto de ciudadanos, con la ciudadanía en general, si no es a través de una consulta? ¿O van a ser estos permanentes mensajes a la nación, de esos que antes dijo el presidente no íbamos a usar cadenas nacionales, y ahora usan hasta a veces 2 por día, ¿no? A estos inadaptados, a estos perversos actores políticos de oposición, ¿será que el gobierno los tiene identificados? Es que hasta ese momento todo el mundo habla de un juicio político. Ese no fue el inicio original del proceso, pero veamos cómo se van desarrollando los actos. Hay quienes señalan al correísmo. Ya se estaban olvidando del correísmo en la entrevista. ¿Usted no cree que están detrás de todo esto? He visto algunas intervenciones de algunos asambleístas del correísmo que van en la línea de querer tratar de involucrar al presidente de la República en todo, y sobre eso van a tener una respuesta evidentemente política, pero yo todavía no me puedo pronunciar sobre especulaciones porque yo no veo todavía resoluciones, pero no tenga la menor duda de que lo voy a hacer. ¿Pero qué tipo de respuesta política prepara? ¿Usted cree que van a acusar a alguien sin tener nada? Forzando los artículos constitucionales sin perjuicio de que hay un dictamen de la Corte Constitucional. Esto no es como un trámite sumarial de destitución de un presidente con anticipo de elecciones y cesación de la Asamblea, denominado muerte cruzada, y que la causal discrecional y subjetiva es grave crisis y conmoción interna. ¿El gobierno no va a aplicar la muerte cruzada? Para mí ese sistema jurídicamente se agotó y ahora otros hablan de renuncia. Aquí el único camino que tiene el presidente de la República es seguir gobernando para responder el mandato legítimo que recibió en las urnas en abril de 2021. ¿Está cerrada la posibilidad de una muerte cruzada?, le vuelve a preguntar el periodista. El presidente de la República en varias ocasiones ha señalado que esa herramienta constitucional siempre la ha tenido en su escritorio y no ha cambiado de posición, porque esa es una figura que está hecha a lo que se denomina detente. No quiero adelantarme, pero no he escuchado que el presidente haya cambiado de su criterio, que tiene eso encima de su escritorio. Yo no creo que eso le hace bien al país. Bueno, por ahí por lo menos hay, digamos, una suerte como de diferencia o discrepancia de Cucalón con respecto a lo que ha sido la línea del gobierno, que es la permanente amenaza también. ¿Usted cree que la muerte cruzada traerá más inestabilidad? Todo cambio brusco que no tenga un objetivo, que no tenga una causal, que no tenga una justificación, que no sea el odio y la voracidad política, siempre va a generar problemas. Lo que necesita el país es ponernos de acuerdo en cosas básicas. Hay un par de cosas, nada más. El artículo 129 de la Constitución dice: la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la presidenta o presidente o vicepresidenta o vicepresidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, en los siguientes casos: 1, por delitos contra la seguridad del Estado; 2, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; 3, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro, homicidio, por razones políticas o de conciencia. Para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo. En un plazo de 72 horas, concluido el procedimiento establecido en la ley, la Asamblea resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por la Presidenta o Presidente de la República. Para proceder a la censura y destitución se requerirá el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional, es decir, 92 votos. Si de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la jueza o juez competente. Como yo siempre les suelo mencionar a ustedes, esto tiene que ver mucho con la voluntad política y de si hay o no hay dentro de ese marco de la voluntad política los votos necesarios, en este caso los 92. ¿Necesita la Asamblea un dictamen judicial para censurar y destituir al presidente de la República, por ejemplo,
de acuerdo a las causales que están planteadas en el numeral 2. No, dice, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, todos vinculados a temas de corrupción. Si ustedes me preguntan a mí, no, porque la Asamblea no procesa juicios judiciales, ni tampoco es que la Asamblea tramita como una suerte de tribunal de justicia. La Asamblea actúa políticamente y la Asamblea puede, insisto, si es que hay voluntad y votos, y si es que el escenario se configura como tal, si hay los 92 o más votos, por cualquiera de estas razones censurar o destituir al presidente, por las presunciones que hay en el caso Pandora Papers, en el caso Danubio, Petroecuador, Magap, Selec, Empresas Públicas, Cherres, Luque, Gran Cuñado, Gran Padrino, como ustedes quieran llamarle. Otra cosa es justamente lo que señala el último párrafo de este artículo 129, que si de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de un juez o jueza competentes. Este es un tema político, no perdamos de vista eso. Esto no es un tribunal de justicia lo que pasa o pase en la Asamblea, es un tema político. Y la Asamblea no va a necesitar del pronunciamiento de un juez ni de un servidor judicial como para poder tomar una decisión de corte y de carácter político. Ahora, que eso puede abonar a una suerte de inestabilidad política y demás, sí, ahí sí le doy de alguna forma la razón al ministro Cucalón. El presidente Lasso habló en un comunicado de libertinaje e hizo varias insinuaciones en torno a la investigación sobre el Gran Padrino y la denuncia de un supuesto aporte del narcotráfico a la campaña. ¿Usted cree que hay una intencionalidad o algo detrás de esto? Por cierto, intencionalidad está mal escrito en esta nota del Universo. El ministro responde, intencionalidad es con C, no con S. Para eso la investigación, para mí este es un gobierno serio, transparente, se le olvidó el fuerte, ¿no? Eso usaron el otro día en el comunicado. Gobierno serio, transparente y fuerte. Vaya fuerza que la que tiene si solo el 15% de la población les cree. El presidente de la República tiene integridad, obra con la verdad. Un presidente que miente recurrentemente no es precisamente alguien que obre con la verdad, ministro Cucalón. Usted está jugándose en serio, la reputación, poniendo la cara y el pecho en estas circunstancias y de verdad que me sorprende, pero bueno. Y no tiene relación alguna con este tipo de hechos. Si fuera asambleísta no pudiera mezclar, porque la comisión fue aprobada para investigar X caso, pero ya pues ponernos en esas calendas griegas con los asambleístas va a ser bastante improbable. Ojalá que sirva, porque si hay irregularidades, yo lo que estoy defendiendo es que en esas no tiene nada que ver el gobierno como tal, que no hay una estructura o trama criminal y que el presidente de la República no tiene nada que ver. Ojalá no sea una recopilación de lo que ya sabemos. Ojalá que sirva de insumo para que la Fiscalía pueda tener mayores elementos de procesamiento de ese delincuente llamado Hernán Luque. Ojo, delincuente. ¿Cómo logró filtrarse en el gobierno Hernán Luque, a quien llama usted delincuente? Es una designación, pero los actos incorrectos son de esa persona. Por eso la responsabilidad penal es individual. Nosotros, el presidente de la República y el ministro de Gobierno, somos los más interesados en que la Fiscalía actúe con diligencia y que pueda iniciar los procesos que conllevan a una captura de ese señor que ha tenido prácticas corruptas, que es el señor Luque, que no haya impunidad. Y sobre Cherres, le preguntan, la misma dosis, más tomando en cuenta que esa lacra y ese sátrapa llamado Cherres ni siquiera es funcionario público. Pero han tenido conexiones de alto nivel, le dicen. Puede tener conexiones con quien sea, pero con el presidente de la República nada. Es que eso es lo importante para efectos de un enjuiciamiento político penal. Si no, cualquier persona se puede tomar el nombre de cualquiera, cometer un ilícito del cual uno es parte y tener responsabilidades. ¿Usted está convencido de que el presidente de la República está dando pasos certeros? Sí, más allá de que él o yo podamos cometer errores humanos y podemos rectificar, creo en visión de país, en su seriedad, creo en que está enfocado en servir al interés general y no estar secuestrado de ningún interés particular.
Ese delincuente que es Hernán Luque fue funcionario o trabajador o gerente de algún área comercial del Banco de Guayaquil, propiedad del presidente Lasso, durante algo así como 20 años. ¿Cómo se pudo haber filtrado Luque en el gobierno si es que no era alguien de tal nivel de confianza del presidente que incluso le puso a administrar su propio banco? Veo que la lógica esa en la que pretenden hacernos ver a los ecuatorianos como idiotas es permanente y sigue ahí, y la siguen usando. En una entrevista el presidente Lasso dijo que Luque era un torpe. Seguramente dijo que era torpe no por lo que hizo, sino por cómo lo hizo y porque se hizo notar. Cuando designaron a Cucalón, yo no es que puse las manos al fuego por Cucalón, reconocí en él un político experimentado, con mucha experiencia, con mucho recorrido, con formación. Pero noto de momento en él que hay más de lo mismo, es decir, mucha retórica y claro, poquísimos resultados como para augurarle un éxito. Ayer vi que un respetable ciudadano ecuatoriano decía, por fin el gobierno encontró un presidente. No va ni una semana Cucalón como ministro de gobierno, como para augurarle tal nivel de éxito como para ponerle a él como el líder de la función ejecutiva, como el presidente. Me parece que es demasiado prematuro. Habrá que ver, insisto, y darle tiempo para saber cuáles son los resultados de sus ejecutorias. Y ver si es que toda esta retórica, todo este discurso, toda esta retahíla de respuestas que le ha dado a un medio de comunicación o a varios medios de comunicación son más prácticas, son más pragmáticas y le ponen al país por la senda de la resolución de todos los conflictos que estamos viviendo. Me llama la atención que, por ejemplo, no le pregunten sobre el informe del SNAI, uno. Y otra, me llama mucho la atención que ni en la posta ni en la entrevista del Universo a Cucalón le pregunten sobre su relación con Nebot. ¿Cómo quedó su relación con Nebot? Más allá de que el Partido Social Cristiano sacó un comunicado diciendo Cucalón ya no forma parte de nuestras filas, pueden decir lo que sea. Es el Partido Social Cristiano, mañana Cucalón. Probablemente a ustedes le van a ver en una papeleta del PSC, ¿ya? Y se olvidan de todo esto. Así como cuando Cucalón fue a visitarle a Saquicela, de quien dijo que era un tipo impresentable y un peligro para la democracia, en septiembre del año anterior. Pero ayer lo fue a visitar, en su condición de ministro de gobierno. No podía esperar cosa distinta, está bien. Pero de Saquicela dijo eso, que era un peligro para la democracia y que era un tipo ignorante y servil. Cucalón puede tener todas las mejores intenciones del mundo. Puede querer tender puentes y resolver sus propios conflictos como este que les acabo de recordar, que tenía con Saquicela, quien le consideraba un peligro para la democracia y un tipo ignorante y servil. Puede querer sentarse con Correa, con Isa, con el mismo diablo. Puede querer sentarse Cucalón. Pero si el presidente tiene respuestas como estas que le dio ayer durante la inauguración de alguna escuela o colegio en la provincia de Los Ríos a Jaime Nebot, ¿qué hacemos? ¿Podemos escucharle al señor presidente Guillermo Lasso? Este es el gobierno del Ecuador. Muchos de esos políticos que ya hasta se pintan el pelo para que no le vean las canas, dicen, ¿y cuáles son las obras de Lasso? Aquí están pues las obras. A ver si se atreve a venir de su mansión a Patricia Pilar, si viene a Valencia, si viene a Quevedo, si cruza los puentes de Quevedo. No conoce nada. Ya está viejo. Ya está viejo. No conoce nada. Pero a ustedes sí les respondo. Hemos entregado más de 4.000 viviendas gratuitas, 15.000 soluciones habitacionales con kits sanitarios. Hemos construido 4 hospitales, 3 en Manabí, 1 en Durán. Bien, se burló de que el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se pinte el cabello.
y le dijo viejo. Ojalá yo pueda llegar a la edad que tiene Nebot, que no sé ni cuántos tiene, no sé si estará bordeando los 80 o por ahí, con la misma lucidez que tiene Nebot, con el mismo vigor que tiene para caminar y para todavía a esa edad hacer campaña. Les digo, yo le tengo terror a la vejez, porque le tengo respeto a la vejez, porque de los viejos es de los que uno más aprende. Yo del tipo que más aprendí en mi vida fue de mi abuelo, a él extraño siempre. Y yo no tengo nada que denostar a la gente vieja, que es la que más experiencia tiene y que es la que nos enseña. Pero más allá de eso, ese viejo que se pinta el pelo, que es como se refiere el presidente Lasso a Jaime Nebot, en el 2021 fue su aliado. Y si Lasso dice eso de quienes fueron sus aliados y de quienes le ayudaron a ganar la elección, ¿se imaginan ustedes qué es lo que dirá Lasso de los pobres ciudadanos a los que, por ejemplo, ayer fue a visitar? O de usted o de mí, ¿qué dirá el presidente? ¿En qué términos se referirá el presidente Lasso a un ciudadano común y corriente de a pie, como ustedes o como yo, si a Nebot le dice que es un viejo ridículo que se pinta el pelo para taparse las canas? Un hombre completamente irrespetuoso, inhumano, deshumanizado, poco gentil, poco amable, arrogante, vanidoso. Le facilitará, digo yo, el camino a Henry Cucalón para que siga tendiendo puentes con Saquicela, con el propio Nebot. Eso a mí me encantaría. La primera pregunta que yo le haría a Cucalón es ¿cómo quedó su relación con Jaime Nebot? ¿Se puede recomponer quizás la relación entre Jaime Nebot y Guillermo Lasso? Y digo, Nebot probablemente ni siquiera le habrá escuchado a Lasso, no le querrá escuchar, porque Nebot creo que tiene la piel más dura que el propio Lasso. Nebot es un tipo que en política es mucho más pragmático y más experimentado que el propio Lasso. No es de mi simpatía Nebot, nunca he votado por Nebot, nunca votaría por Nebot, jamás votaría por un social cristiano, pero hay que reconocerle que en el manejo de la política Nebot ha sido más experimentado y más ducho que el presidente Lasso, que se pega unas patinadas y unos resbalones horribles, como este, por ejemplo, de decirle viejo, que se pinta el pelo porque le da vergüenza las canas, a quien fue su aliado y con quien hizo campaña en 2021. Le facilitará el camino, digo, a Cucalón este tipo de reacciones, de actitudes en las que evidentemente el presidente Lasso se deja llevar por sus emociones y por esa inestabilidad emocional a la que se refirió el propio Nebot en mayo del 2021. Y no quiero cerrar el comentario sin antes poner una captura del ex ministro del Interior, Patricio Carrillo. ¿Podemos poner esta captura? Gracias. Ayer, Patricio Carrillo tuiteaba lo siguiente: todos debemos contener la plaga mediática. La corrupción no es un fenómeno nuevo ni tampoco un problema exclusivo del sector público, intolerable desde todo punto de vista. Sin embargo, crear una ficción de un Estado mafioso o totalmente cooptado es un atentado a la democracia. El país requiere de sensatez y prudencia, al mismo tiempo que dice que todos deben contener la plaga mediática. ¿Saben qué es lo anecdótico de esto? Que esa plaga mediática era la misma que aplaudía a Carrillo en octubre del 2019 y en junio del 2022, cuando Carrillo, al frente de la policía y del Ministerio del Interior, reprimía gente. A Carrillo le hicieron una plataforma, lo convirtieron casi en precandidato presidencial. ¿Quiénes? Los de la plaga mediática. A una plaga, ¿qué se le hace? Se la fumiga. ¿Qué quiere el ministro Carrillo? ¿Exterminar periodistas? Como lo hizo con los manifestantes en octubre y en junio. Y lo peor de todo es que en su perla esa que saca, ¿no?, en su frase que cita, entre comillas, habla de democracia, pero al mismo tiempo dice que los medios de comunicación y periodistas son una plaga mediática. ¿Cuáles son los valores democráticos que tiene
un general retirado de la policía de Ecuador, como Patricio Carrillo, que comandó procesos de represión en donde murió gente, como en octubre y en junio del 2022. Los periodistas y los medios de este país también deberían revisar un poco cuáles son sus concepciones o visiones de lo que es la democracia, porque eran los primeros en ir a aplaudir a este sujeto que hoy les ha dicho que son una plaga. Y como digo, a la plaga hay que fumigarla, ¿no? Me imagino que eso es lo que nos está sugiriendo el demócrata Patricio Carrillo, fumigar periodistas.